Esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia de Guillermo Bluchermann. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Brenda? Muy bien. Guillermo, les cuento, actualmente es investigador independiente de la colonización judía, es genealogista, es responsable del área de genealogía del IWO y es cirujano con más de 40 años de trayectoria, entre otras cosas. Y nos presenta esta tarde en el programa 1894, Proa a la ilusión, el viaje de Gershon a Entre Ríos. Este libro que me decía, mira, bueno, yo voy a confesar, Guillermo, leí la prueba de edición, la prueba de impresión, ¿se dice? Sí, prueba de galera. De galera, porque está recién salido de imprenta este libro. Gracias por presentarlo en nuestro programa. Un gusto, la verdad que un libro es como un hijo más. Uno lo tiene adentro durante muchos años. Este libro estuvo adentro mío más de 20 años hasta que lo pudimos hacer parir, porque uno siempre quiere conseguir más información y la pasión es encontrar un pariente nuevo en algún lugar del mundo y conocerlo y sacarle información, y hasta el último minuto seguí metiendo info, como por ejemplo que a mi abuelo, un año después de llegar a mi bisabuelo, sí, lo convocan para hacer el ejército en Rusia. Entonces yo digo, 25 años era el ejército en Rusia para los judíos en la época del zar. No existiríamos nosotros. Claro, es impresionante. Y él decía, bueno, porque, claro, el libro, vamos a contar, tiene que ver acerca de la historia, la genealogía de la familia de Guillermo. Y yo le decía antes de empezar la nota, la verdad que es impresionante el trabajo de investigación que hiciste para dar con, llegaste hasta, bueno, el máximo, por lo menos, información hasta ahora, porque después se complicaba un poco obtener información por tema de apellidos, ¿no? Registros, pero digo, es impresionante cómo pudiste rearmar la historia de tu familia. Sí, sí, tuve la suerte de conseguir muchas fuentes primarias de información, familia. Por ejemplo, una vez llegué a Alemania a trabajar en la época de la crisis económica del 2001, me invitaron a dar clases allá a médicos y a cada ciudad que llegaba buscaban la guía telefónica si había algún Bluchermann. Y encontré un Blugermann con Y. Digo, bueno, por ahí son parientes. Claro. Los llamo y ellos hablaban alemán y ucraniano y yo hablaba español e inglés. Entonces nos encontramos en Múnich y saca un árbol genealógico escrito en cirílico donde dice de dónde viene mi familia, que era de Kurland, que era un ducado. No eran los duques, eran trabajadores que quedan en lo que actualmente es Latvia. Y desde ahí, mi chogno, que fue el primer ancestro que tengo noticias hasta ahora, caminó 1.600 kilómetros hasta Ucrania porque le habían ofrecido por primera vez en la historia de Rusia tierras para cultivar a los judíos. Claro, bueno, acá tenemos, no sé si vamos a hacer después un primer plano del árbol genealógico. Llegamos a 1790 con claro, por lo menos ahí el primer rastro de la historia de la familia. Y es interesante porque más allá de que tiene que ver con la historia de la familia de Guillermo, uno se puede ver reflejado, las historias de todas nuestras familias se pueden ver reflejadas en la historia de tu familia, ¿no? Y sobre todo, cómo era vivir o cómo fue la decisión tan compleja de venir hacia la Argentina en primer lugar, ¿no? Sí, fue una decisión dura y tiene que ver con el primer libro que tenés ahí, que fue el que encontré en un viaje a los países bálticos justamente, y se llama El libro que nos trajo. ¿Por qué? Porque era una guía preparada por el barón Hirsch para explicarle a los futuros colonos qué iban a encontrar en la Argentina, sí, cómo era la geografía, la población, la economía, qué moneda se usaba, etc. Por eso yo digo que a nosotros, a los judíos, que somos el pueblo del libro, no nos trajeron los barcos, sino que nos trajeron los libros. Lo primero que se hacía en una colonia judía era el cementerio. Lo segundo, el templo. Tercero, la escuela. Y cuarto, la biblioteca. Tengo notas de colonos de acá de Carlos Casares, que era Colonia Mauricio en 1895, que no piden que manden de Rusia plata, ni ropa, ni comida,
pide que manden libros. Libros y maestros, Así ¿no? es. Sí, es impresionante. Y hablemos un poco acerca de este libro, porque tiene también una historia muy, muy especial. El libro que nos trajo, más allá de que era, Guillermo nos contaba, era una suerte de folleto para vender un poco la idea de venir a Argentina, ¿no? Esta tierra tan lejana, tan, bueno, misteriosa, pero que traía un montón de oportunidades en ese momento y en ese contexto. Y contame la historia de este libro en relación con AMIA. Bueno, cuando llego acá, con el libro empiezo a buscar quién podía traducirlo, porque está en un yiddish bastante dificultoso. Entonces todos me dijeron el Ivo. El Ivo, yo nunca había ido al Ivo, llego y me atiende ahí Ezequiel, que ahora es el bibliotecario de acá de AMIA, y Silvia, y Abraham, el director histórico del Ivo, presidente. Y me dice, uy, este libro, el único que existía en el país, se destruyó en el atentado de la AMIA. Entonces eso también fue una forma de cerrar el círculo y me puso más fuerza para, a pesar de estar en medio de la pandemia, seguir buscando de editarlo y de sacar esta versión traducida al español y que próximamente va a salir también traducida al inglés de este libro, que era era bastante propagandístico, ¿no? Claro. Pintaba el país muy bien, pero bueno, hay que acordarse de que ellos, igual que ahora, huían de los pogromos. Sí. Entonces, una ilusión, algo que les hiciera ilusión, se agarraban enseguida, y por eso, ni bien tuvieran la oportunidad, 58 miembros de mi familia de distintas ramas se subieron al barco para venirse desde el pueblito, el Stetl, donde estaban, primero navegando por el Dnieper, después el Mar Negro, hasta Odessa, de Odessa hasta Génova, y de Génova a la Argentina, ni siquiera a Buenos Aires. A Montevideo, digo. Hicieron escala en Montevideo. Buenos Aires, el puerto estaba cerrado, entonces fueron a Ensenada, pero en Ensenada nos los dejaron bajar, porque había una cuestión de fondo de los judíos de la élite porteña, que eran descendientes eran suizos, franceses, ingleses, y a los rusos nos tenían como de otra clase, como brutos. Claro. Entonces no querían que se queden acá en Buenos Aires. Entonces los pasaron a un lanchón muy precario, río arriba, hasta Concepción del Uruguay, y recién ahí los bajaron. Bueno, todo eso está en el libro, que además contás algunas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con los requisitos que se pedían para poder formar parte de esta nueva experiencia o esta oportunidad, ¿no?, que ofrecía también el Barón Hirsch, y un poco cómo trabajaban estos judíos la tierra, porque muchos también trabajaban la tierra en Rusia. Sí, ese es y en Ucrania. Es un mito que hay de que los judíos no trabajaban la tierra. Mis ancestros sí la trabajaron hasta un cierto momento. Ellos empezaron a trabajarla en 1810, cuando, según este registro, y lo que hacían el problema era que la tierra era virgen en Ucrania porque nunca había sido arado el campo. Entonces, todos los elementos que se usaban, que lo mismo pasó después cuando vinieron acá, se rompían al poco tiempo. Ahí aparecieron otras opciones. Bueno, mi chojno era zapatero. Yo digo que es algo parecido porque yo también trabajo con el cuero porque soy cirujano plástico. Pero bueno, y entonces ellos necesitaban tener ese expertise como requisito, haber trabajado la tierra. Aparte, tenían que ser familias numerosas con adolescentes, que sean varones y mujeres. Una rama de mi familia, Sara Malka Blucherman, tenía 6 hijas mujeres. Entonces, ¿qué hizo? Disfrazó a 3 de varones y se subieron al barco. Cuando llegaron acá, volvieron a ser mujeres las chicas. Y ahí una de sus nietas se casó con César Tiempo, un famoso escritor argentino que
vino también de esos pagos. Y resultaron ser parientes después. Así es. Y Guillermo, bueno, estamos rodeados acá de algunas ilustraciones que tienen algo muy particular, que ahora vamos a hablar, y también ahí hay un documento histórico de tu familia que es muy interesante. Contanos. Sí, gracias a un primo que guardó, por eso es importante guardar las cosas. Como genealogista les pido que no tiren papeles. Si van a tirar, si se van a mudar, lleven las cosas al Ivo, allá las recibimos con gusto, las clasificamos, se pone que es donación de esa familia y lo que hacemos es, por ejemplo, este documento estaba todo dobladito, lo reconstruí y es el permiso de salida para mi familia de Rusia para nunca más volver. Eso decía la del permiso de salida y era un problema. Porque cuando llegaban acá eran apátridas. Claro. Entonces, si un italiano colono tenía un problema, el consulado o la embajada lo protegía. Lo mismo con los alemanes, franceses. Pero los judíos rusos, que entraban acá como rusos, no tenían quien los proteja. Por eso fue tan importante la organización de la comunidad para autoprotegerse. Claro. Y estas imágenes, estas ilustraciones que forman parte de 1894, tiene algo muy particular, Guillermo. Sí, me enfrenté con el problema de la ilustración del libro porque de esa época no hay casi fotos, o las que hay son muy pixeladas, de mala calidad. Entonces, tengo un gran amigo que es Julián Bernatene, que es un artista plástico que es muy creativo. Me pintó muchas veces en quirófano, incluso utilizando los mismos materiales que yo usaba para pintar a las pacientes las cirugías. Y él había hecho una obra con tierra de Malvinas sobre la guerra y los soldados. Entonces, al recordar cuando estuve en Ucrania en el 2021, justo antes de la guerra, en el lugar donde ahora están los rusos, traje tierra de los distintos lugares, de Odessa, de Jersón, de Menujá, que era el pueblito, Campos de Paz, donde vivían mis ancestros, y le dije a Julián, ¿me podrás pintar acá en esta escena el barco, como se ve acá atrás, el barco, el Orione, de 1894, con los pasajeros mirando a la ilusión hacia adelante? Y él supo interpretar muy bien. Acá se ven los 16.000 kilómetros que recorrieron mis familiares para llegar a Entre Ríos. Llegaron a Entre Ríos, ahí se subieron a 2 trenes distintos para llegar a Villa Domínguez, ahí en carretas para llegar... Fue un viaje que duró como 2 meses. Sí. 2 meses, para llegar finalmente a Colonia Vélez, que ahora es Villa Clara, donde se instalaron. Y aquel otro es un trabajo tripartito. Me incluyeron a mí como padre de la idea, pero bueno, los artistas son Julián, que hizo el fondo, y Leo Gottlieb, que hizo una xilografía, que es el famoso transbordador de la boca, que no existía en esa época, pero hicimos un lapsus artístico para que aparezca el Orione pasando frente al transbordador para darnos una idea. Porque el libro se llama proa, ¿por qué? Porque la proa apunta hacia el destino, pero también están las anclas en la proa, que son las que nos anclaron a este país en cierta forma, porque haciendo las estadísticas, me ayudó mi hija Gabriela, que es médica epidemióloga y hizo todas las estadísticas de todos los pasajeros y de la familia, 30% seguimos viviendo acá en la Argentina. Otro 30% emigró a Brasil y otro 30% a Israel. Y hay una frase que decía un rabino de Alemania antes que salga el Besser en 1889, que le preguntaron, ¿podemos ir a la Argentina y no ir a Eretz Israel? Y él le dijo, así como la A lleva a la Z, la Argentina va a llevar a Sion, que se escribía con Z. Claro. Entonces, al fin y al cabo, pasó lo que dijo ese rabino sabio. Un libro, la verdad, con una investigación, como decía al comienzo de esta charla, Guillermo, que es muy profunda,
muy profesional, así que bueno, por mi parte, felicitaciones, me gustó mucho y ya para agradecerte la presentación del libro aquí en Yanomamia, ¿cuál es la invitación para todos los que tengan ganas de leerlo, que está, reiteramos, recién salidito de la imprenta? Bueno, fue fundamental la edición, el editor Gabriel Rosenson, que me ayudó un montón y entendió y aguantaba mis cambios de último momento, mis descubrimientos de último momento. El libro está ahí en Ivo o pueden contactarme, yo tengo una página que se llama Huellas de la Colonización Judía en la Argentina en Facebook y ahí trabajamos mucho, o la página de ACJA, que es era la Asociación de Genealogía Judía Argentina, que ahora nos juntamos y nos unimos al Ivo. Excelente. Así que son bienvenidos. Próximamente voy a estar en Corrientes en unos días presentando allá en mi Tarahui Porá. Es verdad, libro. Porque Guillermo le digo, ¿cómo te presento? Y bueno, charlamos y me dice, y correntino. De pura cepa. Bueno, un placer, gracias por presentar tu libro aquí con nosotros y felicitaciones, Guillermo. Gracias, Brenda. ¿Nos acompañas un ratito? Sí, sí. Nosotros seguimos de esta manera.